visto que estas elecciones del próximo domingo es una fuerza de Danilo y de Leonel, básicamente. Y se ha hablado que quien controle estas votaciones, quienes salgan gananciosos de estas corrientes, pues automáticamente van a elegir el candidato presidencial para el 16 o van a beneficiar esta parte. ¿Esto es cierto o hay especulación? No, porque el Congreso se produce 3 años antes de la escogencia del candidato presidencial. El candidato presidencial tradicionalmente es el producto de una coyuntura. Y allí tiene mucho que ver las encuestas, lo que digan en ese momento las encuestas. Yo te puedo decir ahora, proyecto, quién puede ser el candidato del 2016. Pero en el 14, 15 puede pasar cualquier cosa y puede cambiar el candidato. Ahora que este hecho de ahora, el Congreso, no tiene nada que ver con la elección del candidato presidencial. Lo que sí tiene que ver es con la existencia de dos corrientes en el PLD, eso es innegable. Dos expresiones políticas, que yo creo que es sano, es oportuno, que puedan existir esas dos corrientes, pero que puedan actuar civilizadamente, sin insultos, sin agresiones, sin ataques, sin abuso en el uso de los recursos públicos, sin el chantaje, la intimidación, sin la coerción y sobre todo sin presionar a la gente. Yo creo que el PLD le está dando una lección de partido disciplinado, de partido organizado, que en todo el país se expresa esta movilización, pero siento el deber de llamar la atención de algunos compañeros para que no se desesperen a última hora, que permitan que las bases se expresen libremente. Es decir, usted le paga 6, 10 mil pesos a una persona para que haga un trabajo, pero por eso no tiene que intimidarlo a que vaya a votar o si no lo cancela, porque esa no es la democracia. La democracia es dejar que la gente se exprese libremente, incluso en las elecciones nacionales. Usted lo que tiene que hablar y destacar sus cualidades y sus virtudes, y eso no se hace en un acto público con empleados. Doctor, siempre se ha dicho que ustedes los PLDistas saben lavar su ropa en casa, la ropa sucia la lavan en casa. Sin embargo, no sé si fruto de lo que envuelve, que ahorita al inicio del programa decíamos, pero ¿cuál es el melao que tiene el comité? Pues estos trapos se le han ido de la mano y han salido de la casa. Hay compañeros que se están desesperando. Se están desesperando. Y yo pienso que eso no es bueno, porque incluso la derrota de uno o de otro compañero es derrota tal. El lunes volverá todo a sus aguas, a su nivel, y seguiremos por el mismo carril. Nosotros estamos en el deber de apoyar el gobierno del presidente Danilo Medina, como lo estamos apoyando. Por ejemplo, en mi caso en el Congreso, todas sus iniciativas las apoyamos, ¿no? En la medida en que también abogamos por los proyectos comunitarios, los proyectos de la provincia. De manera que no hay razón para estar castigando al sector que precisamente fue el que subió al gobierno del presidente Danilo Medina. Porque sin Leonel, Danilo no es presidente, ¿no? Hasta la vicepresidenta la aportó, la primera dama Margarita Cedeño de Fernández. Entonces este castigo como que es injusto, como que no tiene razón. Bueno, son de las situaciones. Pero me gustaría entonces finalmente, y no hablamos, este comité va a elegir 8 miembros del comité político. Usted como senador es parte del comité central mientras sea senador, al igual que todos los diputados. Sí, nosotros participamos en la elección de los 8 nuevos miembros del comité político y clausuramos el 26 de este mes el Congreso. Todo esto pasa el lunes. Y de las personas que se habla que van nuevas, estos 8 personas para el comité político, ¿ya se han mencionado algunos nombres? Sí. ¿Quiénes son los más fuertes, doctor José Rafael? Bueno, mira, está aspirando, o se ha mencionado a la presidenta, que de hecho participa en las reuniones, igual que el presidente de la Cámara de Diputados, pero no como miembro pleno. Se habla de la posibilidad de que ellos dos ingresen, como ingresó Julio César Valentín cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, ya después se cogió de ello. Aspira a Simón Lizardo, aspira a Rubén Bichara, del sector Danilo Gustavo Montalvo, aspira a Roberto Salcedo, del sector Fernández, aspira a Félix Bautista, del sector Leonel Fernández. Son muchos, son como 15 que están aspirando. Y vamos a coger, ahí no habrá mayores dificultades tampoco. Bueno, perfecto. Pues desearle entonces éxito, doctor, y cerramos la parte de lo que tiene que ver con las elecciones
para el próximo domingo, que comienza a las 8 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. Ya hablamos al inicio del programa que decía en el día de hoy Pina Toribio que en horas de la noche se van a comenzar los boletines, lo que la misma noche se van a conocer los ganadores. Sí, pero es bueno hacer una salvedad, porque las boletas nacionales no se contarán en la provincia. Las boletas nacionales se llevan a la capital y se hace un acto público en el Palacio de los Deportes y frente a todos los candidatos se cuentan las boletas con una pizarra. Es en la capital. Y no se va a saber cuántos votos sacó determinado candidato nacional. Se cuenta aquí los votos de los candidatos provinciales. Dígase la boleta B. Exacto, de los 4 que se van a escoger. Perfecto. Esa misma noche se puede saber mucho. El lunes entonces estaremos ya hablando de los resultados de las votaciones, tanto los resultados de aquí de la provincia como los resultados a nivel nacional de este comité central. De todas formas, lo más importante es que pasado el Congreso nosotros comenzamos a activar el proyecto de Leonel Fernández, de lleno, a nivel oficial. Ustedes lo lanzaron aquí en la provincia y como que no tuvo la aceptación a nivel nacional. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Desde que nosotros hicimos el acto aquí en Moca, que no fue de proclamación, fue una reunión. Y se vendió como un acto de proclamación. Bueno, pues a partir de ahí, todos los senadores comenzaron a hacer actos de esa naturaleza. Y el presidente entonces se entusiasmó y comenzó a visitar la provincia. Y vino a La Vega, y vino a La Romana, y vino a San Pedro, y vino a Puerto Plata. Y ya todo el mundo habla del proyecto de Leonel Fernández. Definitivamente Leonel Fernández va como candidato. Sí, yo creo que es el candidato del año 2016. Y hay 24 senadores apostando a eso, y más de 100 diputados y 135 síndicos. Perfecto. Doctor, antes de, agradeciendo que esté aquí, ya conocimos todo el proceso del próximo domingo, nos gustaría conocer parte de los procesos y fuera del aire. Sí, cambiamos de tema, hacemos un puente, gracias a Ferretería Un Puente, tenemos que aprovechar y conocer parte de los proyectos que usted como senador tiene al inicio de año. Sí, mira, hay una noticia importante, que antes de finalizar el mes de diciembre, ustedes participaron, y fue el convenio que firmamos entre todas las instituciones de la provincia, que nos pusimos de acuerdo en las prioridades más importantes de la provincia, porque pasó un hecho que llamó mucho la atención y yo lo venía advirtiendo hace mucho tiempo, y es que había una agenda del gobernador, había una agenda del síndico, había una agenda del senador, había una agenda del PDP, y había una agenda de ADEPE. No nos poníamos de acuerdo. Y yo decía, señores, sentémonos, pongámonos de acuerdo. Vamos a ver cuáles son las prioridades. La última vez que el presidente de la República vino aquí, una comisión de ADEPE quería entregarle un documento al presidente. Y esa comisión me pidió que lo llevara donde el presidente de la casa de Víctor Abreu. Yo lo llevé donde el presidente. Y le entregaron el documento al presidente. Pero hacía 2 meses que el PDP había tenido un encuentro en Santo Domingo con el presidente de la República y le había entregado otro documento. Y hacía 1 año que yo había entregado un documento al ministro Gustavo Montalvo de lo que consideraba prioridades de la provincia. Y el presidente, cuando Rafa Santos, Pilo Salcedo y Dorca Balcázar le entregan el documento, me pregunta, Vargas, ¿y esto no es lo mismo del PDP? Yo tuve que decirle, no, presidente, no es lo mismo. Hay variedad. Algunas coinciden, otras no. Entonces eso obligó a que nos sentáramos, a que discutiéramos cuáles eran las 10 obras prioritarias fundamentales de la provincia. Ahí, por ejemplo, dijimos, una prioridad 1.1 para presentársela al presidente, ampliar a 4 vías la carretera Ramón Cáceres y hacer una vía moderna, iluminada, ampliar las orejas del elevado de Moca y terminar ese elevado y su iluminación. Esa es la primera prioridad de la provincia. ¿Pero se presenta formalmente y hay respuesta de eso? No, ya nos pusimos de acuerdo en las 10 prioridades. Ahora todas las instituciones vamos a hacer un encuentro con el presidente para entregarle las 10 prioridades. Y esas son las 10 prioridades que nosotros vamos a llevar a presupuesto también. Porque yo decía hace un momentito que estábamos hablando precisamente de la Ramón Cáceres, que yo había escuchado, creo que fue en esa misma reunión, de la ampliación de las 4 vías, pero ahora mismo el deterioro que tiene, yo digo, yo me conformo con que tengamos
una vía, aunque sea de 2 carriles, pero organizada, Sí. señalizada, sin Transitable. Ahí hay muchos problemas, es una carretera muy peligrosa, porque el exceso de hoyos, y yo llamo la atención del gobernador por esto, el exceso de hoyos que tiene esa carretera causa peligro a los conductores, muchos accidentes. Y la falta de iluminación en algunos sectores y en el elevado de Moca, sobre todo a las 10 de la noche, por los asaltos y los robos, es sumamente peligroso. Correcto. Pero que hay que prestarle atención a esta obra. La segunda prioridad que nosotros consideramos prioritario es el sistema cloacal de Moca. Yo pienso que el tema de las aguas negras es un problema de salud. Y no solamente de Moca, Aguas Negras en Gaspar Hernández y Agua Negra en Villatrina. Son reclamos que tienen esas comunidades. Entonces esa prioridad es común a todas las instituciones también. La tercera es terminar todas las obras que han sido iniciadas en la provincia en los últimos 20 años por los diferentes gobiernos y que no han sido concluidas. ¿Sabe cuántas obras? ¿Cuántas? 45. 9 puentes. Por ejemplo, solo en Monte de las Aguas, tú tienes el puente de Sarambamba 1, Sarambamba 2. Ahora acaba de terminarse un puente en Monte de las Aguas que se cayó. Pero hay 2 puentes en Hermosén y hay 2 puentes en el Higuerito. Bueno, está la carretera de Monte de las Aguas, que ahora se está trabajando en ella. Entonces hay que terminar el acueducto de Villatrina y luego reparar la calle y la carretera Juan López Villatrina. Pero hace 10 años, Nicolás, 10 años se imprimó la carretera de San Víctor a Guayabillo, a Macei, y no se terminó. Eso ya esa carretera está inservible. Hay que volverla a hacer. Entonces, terminar esas 45 obras. A mí nunca se me olvida, cuando yo estaba en Indotel, que me llevaron a ver un proyecto que se había iniciado hacía más o menos 10 años, detrás del hospital, donde se había hecho una inversión para hacer el centro de rehabilitación de Moca. Y aquello estaba totalmente abandonado y perdido. Y yo decía, pero no es posible que los recursos del Estado se de esta forma. Ahí hay millones de pesos enterrados. Y entonces nosotros decidimos rescatar ese proyecto. Bueno, ya lo tenemos, el centro de rehabilitación, dando servicio. Bueno, pues de eso es que se trata, terminar esas 45 obras.